¿Cómo están? Bueno, acá estamos transmitiendo en vivo de nuevo desde Seineldin Vive, en nuestra novena charla cruzada, hoy para hablar de un tema súper interesante, el narcotráfico. Mercado. Hola Pedro, ¿cómo estás? Los amigos de Sein. Acá estamos tratando de... Quiero invitarlo a Patricio, Bueno, a ver si lo puedo invitar a Patricio. No se unió, me parece todavía. No, no se unió Patricio. ¿Cómo va, Pedro? Mientras tanto, Pedro, yo no te estoy escuchando bien, también que te escuchaba hace un ratito y ahora te estoy escuchando mal. ahí escuchas mejor. Me parece que ahí te escucho mejor, pero si no te veo con buena señal, como recién que estabas espléndido con la señal, no sé si te moviste de lugar o qué. No, pero bueno, saqué el auricular por las dudas, fuera esto. Eh, no, lo que comentaba es que, bueno, eh, quienes seguramente se van a unir para esta charla se sorprenderán porque estoy ocupando el lugar de quien iba a participar también de esta charla cruzada, un, un buen y gran amigo colombiano-argentino, Gerardo Terán, eh, quien, pese a que hace varios años que vive en nuestro país, desde luego sus familias viven en Colombia y ellos les ha tocado vivir de cerca la realidad mm, de su patria con todo este fenómeno de la narcoguerrilla por eso eh, resultaba un testimonio valiosísimo para el conjunto eh, de los oyentes de esta charla. Eh, por un personal, digamos, impostergable, no ha podido estar. Y bueno, estoy yo acompañándote, Martita, junto con también Patricio Videla, y bueno, este, Sí, haremos, eh, daremos la charla fundamentalmente con aquellas cosas que a lo largo de los años tu padre nos adelantaba y, y que hoy en día son una realidad, lamentablemente, en nuestro país y también en todo el marco de Iberoamérica. Y bueno, por eso entiendo yo, ¿no es cierto?, que fenómenos como este o fenómenos como el de la charla anterior vinculado con el tema de, de
del factor mapuche y de la agresión mapuche que hoy está asolando tanto al sur de Chile como también a nuestra Patagonia, y va a ser un elemento que lejos de tender a controlarse, se va a ir incrementando, tanto la cuestión mapuche como la cuestión del narcotráfico. Así que, bueno, dos temas más que reales y vigentes. Ahí, Bueno, sí, tal cual. Ahí está entrando Patricio. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno. Y te vemos, perfecto. Me ven también. ¿Qué te parece? Hola. ¿Qué te parece, Pedro, si empezamos como siempre con el rezo? bueno, perfecto. Bueno, Dale, en nombre del Padre, del Hijo en y del nombre del Espíritu Padre. Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, como lo hacemos habitualmente, para que nos ilumine y nos proteja. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos de tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Oh Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles que enviaba al Espíritu Santo, concédenos por su intercesión. Ah, perdón, pero estoy en esta invocación, se me ha mezclado con el rezo del rosario. Bueno, Bueno, queremos que venga el Espíritu pedimos Santo y que los nos 7 dones del ilumine. Espíritu nos asista en esta charla y podamos darla como corresponde para todo el grupo de Señal de Invierno, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y Amén. del Espíritu El Santo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, esta charla que es, no, interesantísima, ¿no? Porque uno ve lo que está pasando alrededor y realmente parece algo increíble que en Argentina estemos viviendo lo que, por un lado increíble, por otras veces que esto iba a pasar, pero uno siempre tiene la esperanza de que no llegue, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente lo tenemos acá y bueno, nada, quería escucharlos a ustedes que tanto saben de este tema. Patricio. No, el tema del narcotráfico, mejor dicho, empezando por la droga, es un poco como el fruto prohibido del Génesis. La gente cree que será como Dios, pero cuando llega el momento, cuando lo muerde, cuando lo toma, la droga destruye la familia, destruye la convivencia dentro de la familia y pasa a destruir la sociedad. Esto que nosotros sabemos porque estamos rodeados de la vida, hemos visto cómo ha venido aumentando el narcotráfico y la droga, el consumo. Es un tema gravísimo porque va liquidando, va destruyendo el cuerpo social. Destruye la familia y después termina destruyendo la sociedad. Nosotros cuando vemos los crímenes que hay hoy día, la crueldad, es que tienen el aporte de la droga. Hoy a cada rato hablan de femicidio. Bueno, cuando lo que tendrían que saber es que la cocaína va rompiendo los afectos porque ataca en el cerebro, en el lóbulo frontal, donde están los afectos. Y eso también acelera la violencia y acelera lo peor de cada uno. Entonces nosotros frente a esta situación que la vemos
que se viene dando en varios países, como lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú, lo vemos en Bolivia y ahora lo vemos en la Argentina. O sea, es como si la globalización le entregase a los políticos el negocio de las drogas, mientras los poderosos del mundo se llevan los recursos naturales y van creando una sociedad de zombies. Esto que digo no es exagerado, porque cuando uno empieza a analizar que la mayoría de los servicios de inteligencia de los países centrales usan muchas veces la droga como moneda de cambio, y esto dicho por ex agentes, y lo hemos visto cuando fue el caso de Irán Contra, que montaron una operación que se pagaba con droga. Después, nosotros vemos también en esto cómo va penetrando, porque además de la droga está cómo genera corrupción. Y por el otro lado, vemos que nos quieren hacer creer que esto no se puede combatir, que hay que despenalizar. Y hay que estar muy atentos a esto de la despenalización, porque despenalizar sería como despenalizar la muerte, sería como, ya lo han hecho con el aborto, bueno, sería como largar de vuelta a todos los presos, los criminales más importantes a la calle. El tema de la despenalización es gravísimo porque ya le hicieron una guerra a China, que empezó en 1832, con el consumo del opio, la obligaban a consumir opio a China. ¿Para qué? Porque los ingleses producían opio en la India y se lo entregaban a los chinos. Y cuando los chinos se oponían, mandaban las cañoneras. Bueno, eso también significó durante años tener un país de esclavos. Lo sigue siendo hoy, pero de otra forma. Pero bien, la droga dinamiza la corrupción, dinamiza la guerra social, es la moneda de cambio entre las mafias y los grupos guerrilleros. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Ndrangheta calabresa le vende armas a la FARC a cambio de que la FARC les provea cocaína. También y roban armamento desde los arsenales de la NATO, la mafia calabresa. Entonces, estas cosas que vemos, cuando nosotros vemos que sucede en otros lugares y en países importantes, nosotros entonces... A ver. Ya lo invité, pero no... ¿No quiere entrar? Sí, está invitado, está invitado. Bueno, vos seguís, si no, charlando mientras él acepta la invitación. Bueno, digamos, fíjate que en el año 91 fue el caso cuando fue el famoso caso de que lo pusieron a un coronel sirio, Ibrahim al-Ibrahim, como director en la aduana, siendo de nacionalidad siria y teniendo problemas para hablar. Y fue la época del narco-gay. Después, bueno, tuvo que renunciar él, tuvo que renunciar Amir al-Yoma. Bueno, esas cosas increíbles han pasado en este país. ¿Sabes a mí qué me espanta? A mí me espanta cuando veo que los
que los idolatran a todos estos capos narcos, ¿viste? O sea, cómo tergiversan la cabeza de muchos chicos que en vez de tener como ídolos a patriotas empiezan a ver como ídolos a estos que de alguna manera les dan una fuente, una salida laboral, ¿viste? Es una locura, ¿viste? Porque hasta qué punto se han perdido los valores como para que ese sea ¿viste? Cuando vos dijiste los zombies, es tal cual lo que uno siente cuando viene de noche por ahí, por esos lugares, y de golpe empezás a ver gente que va como zombie y te das cuenta que pareciera estar en una de estas películas Claro. de zombies. Ahí lo estoy aceptando a Pedro, pero no entra. a ver si ahí lo estamos. Y bueno, la verdad es que de golpe nos encontramos en una situación que, bueno, ya sabemos que muchas madres en la villa hay organizaciones y demás que piden por sus hijos, que la situación se ha puesto y está cada vez peor. Ahí está Pedro. Ahí estás, Pedro. Pedro, ¿escuchás? ¿Nos escuchás? Recién. Pedro, ¿nos escuchás vos? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, Sí, lo más bien. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si el resto lo hace, pero bueno, no quiero interrumpir si ustedes estaban hablando algo, si no continúo un poco con lo que estaba. De lo que vemos todos. Ahora vos fíjate que ¿cómo será el poder que tienen? No el poder que tienen esos narcos que idolatran, el poder que tienen los que manejan este mundo. Felipe González, cuando asumió como presidente del gobierno español, me acordé de esto porque dijiste idolatra. Fíjate, Felipe González es una figura política de todo el progresismo, lo traen, lo llevan, da conferencias, pero él cuando asumió como presidente lo invitó a Escobar, a Pablo Escobar, a su asunción. ¿Te das cuenta? Y además, inmediatamente armaron una sociedad para hacer el subterráneo de Medellín, y se hizo con capitales españoles. Y el gran boom español tiene que ver con esto. Entonces, cuando uno dice, bueno, 20.000 millones de dólares se quedó, decían que Escobar se había guardado. Pero en el periodo que él estuvo operando, reunió más de 200.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? Bueno, ahí hay una cadena de políticos, una cadena de bancos, muchos de los que se instalaron acá en la época de Cavallo eran bancos lavadores. Estas son realidades que nos obligan a pensar la necesidad de afirmar permanentemente la soberanía y además darnos cuenta que si bien uno en la lucha contra el narcotráfico tiene que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, en las medidas de largo plazo es la educación desde la temprana edad a los chicos para que reconozcan el enemigo, para que sepan que lo que pueden llegar a tomar eso es destrucción y para que se acostumbren a combatir esto. Así como les enseñan a combatir. Sí, escucho. Te hago una pregunta, ¿no? Porque a mí me toca ver desde con de Cuerpo y Alma de la ONG en la que soy parte,
Muchas veces hemos visto pistas de aterrizaje, yo lo comenté esto en otro vivo, pistas de aterrizaje en lugares que voy a decirte más pobre que no, y hay un lindo hotel con un chef internacional, de golpe, todo el resto es la pobreza más extrema que se puedan imaginar, y la pista de aterrizaje. ¿Cómo es el camino a nivel Latinoamérica? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en lo que tiene que ver con la Argentina, la droga viene de Bolivia, va por la ruta 40, especialmente, también viene por la 33, y va pagando todo el paso con droga. Eso se paga con droga, a medida que van llegando. Y después, cuando llegan al sur, se embarca en buques pesqueros, y ahí hay empresas pesqueras, algunas muy conocidas. Acuérdense cuando fue el tema de la pesquera también en la época de Menem, era la pesquera de Jorge Antonio con Arpesa, que exportaban con el pescado droga a España. Bueno, esto nadie nos puede decir que no se puede combatir, porque es tan evidente. Se puede combatir, pero para combatir esto hay que formar a la gente que va a combatir y hay que entrar a reconocer al enemigo, o sea, reconocerlo, verlo. Otra de Y las además cosas hay que tener las manos limpias como para poder hacerlo, ese es el problema, ¿no? A veces algunos llegan y están tan hasta el cuello que se han aliado a esta gente, como vos contaste bueno, recién lo de Felipe González, Felipe ahí, González. fíjate que acá los obispos en el 2013 sacaron un extenso documento en el que decían de que iba a costar mucha sangre y mucho dolor recuperar si se dejaba avanzar. Y desde esa época ha seguido avanzando hasta nuestros días. Pero además, fácil de ubicar, porque hay noticiosos que muestran las colas de gente que va a las villas a comprar. Sin embargo, no hay una política de Estado para terminar con ni hay un acuerdo entre los políticos para terminar con este flagelo. Sinceramente, porque son cómplices complacientes. Ese es el No tema, todos, claro. pero los hay. Si no, nos explica que el Estado no reaccione ante esto. Otro que en una entrevista dijo, también en la misma época, es muy interesante, fue el presidente de la Suprema Corte, Lorenzetti, que dijo que que pasaban caravanas de autos con armas y drogas, entraban al país, lo dijo en la revista Perfil, y que la gendarmería y nadie hacía nada y nadie tomaba medidas. Yo pregunto, el señor es ministro de la Suprema Corte, este tipo de, o sea, a mí a veces me impresiona porque son todos analistas, o sea, nosotros podemos analizar la realidad, pero los que tienen el poder para cambiarla se transforman en parte de esa realidad. Claro. Y eso es lo duro. Ahora vos cuando ves lo que pasa en Rosario,
se ha ido transformando en un narcoestado, porque es una zona de puerto por donde pasa. Ahora, Claro. te pregunto, cuando vos ves a los monos, ¿vos crees que no se puede terminar? ¿Alguien puede creer que un Estado no puede acabar con eso? Sí, es como... Claro, lo que pasa es que hay que acabar con la corrupción. O sea, yo siempre cuando me veo el tema de la corrupción, siempre me acuerdo de un pasaje del Evangelio, cuando María Magdalena limpia los pies con perfume a nuestro Señor, y Judas dice, hubiese sido mejor entregar esto a los pobres, la plata que salió ese perfume, a los pobres y tirarlo. Entonces, San Juan dice, el Evangelio es más extenso, pero San Juan dice, no, lo que pasa es que él sacaba de la bolsa de los pobres para él. Entonces, Judas habla como un progre auténtico, ¿no? Claro. O sea, es un discurso más progre no puede haber, por un lado. Y por el otro lado, la corrupción, la corrupción genera traidores. El traidor por antonomasia, que es Judas, está pegado a la corrupción, robaba del bolso de los pobres. Bueno, y acá siguen robando del bolso de los pobres, lo vemos todos los días. Por eso creo que el tema de la reconquista de la nación, de la patria, es un tema que hay que empezarlo a llevar a cabo. O sea, no es un tema de un instante, pero hay que empezar a formar la gente y las familias que tienen que recuperar la patria para mayor gloria de Dios. O sea, no nos queda otro camino. Y no importa que en el mundo se viva esto, se acepte esto. Lo que importa es saber si nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos no solamente lleven una vida digna, sino que vivan. Porque la droga es parte de la cultura de la muerte. Sí. Mira, voy a contar algo relacionado con mi profesión. Yo soy publicitaria y bueno, a veces para bajar el umbral de la creatividad estaba la teoría antes, cuando yo estudiaba, que había muchos que utilizaban drogas para bajar ese umbral, ese freno que había como para encontrar ideas creativas. Vos no sabés la cantidad de gente que quedó en el camino, gente brillante, que fueron carreras recontracortas porque quedaron limados, ¿sí? Y sé de agencias, las más importantes, que los iban a buscar en remisa la gente, por cómo quedaban chicos jóvenes, una locura lo que te estoy diciendo. Los llevaban y los devolvían a su casa, los tenían un rato ahí tirando divagues, de los divagues los que estaban lúcidos sacaban ideas creativas buenas, y así se hacían las campañas. O sea, este tipo de cosas que te digo, te estoy hablando de hace 30 años atrás, ya se perfilaban dentro de la juventud, y hoy que con total naturalidad los jóvenes tienen al alcance de la mano, porque en mi generación, por más, bueno, yo era, imagínense pero por más que hubiera querido, nunca lo hubiera tenido al alcance de la mano, era más complejo. Sí. Hoy los chicos lo tienen al alcance de la mano. Yo me acuerdo cuando papá decía que la droga se iba a vender en los kioscos, ¿sí? Bueno, sí, sé que es así, que hay lugares donde uno ve la cola, esta que vos decías, y están comprando drogas en los kioscos, en kioscos de revistas, en un montón de lugares.
pero ese es el chiquitaje, vos a lo que apuntaste es al narcotráfico grande, que si uno logra realmente o tiene la voluntad de atacarlo, por eso me parecía tan interesante eso que estabas contando, ¿no? Porque si uno tiene la voluntad de atacar el resto es chiquitaje, es fácil de desarticular, se me ocurre. No estoy hablando de esto, sino lo que saben son ustedes. O sea, en el país todavía tenemos capacidad de reacción. Cuando uno... Pedro, Sí. vos querías decir algo porque Sí, en un momento te vemos y te... las imágenes de ustedes, ¿escuchan bien? ¿Escuchás? Bueno, no sé Sí, cómo te es escuchamos esto. y te vemos muy mal, Pedro. Bueno, a ver, no sé si sin mi... Ponete una linterna. Va a ser difícil. No, lo que yo comentaba es lo siguiente. Tu padre hacía el comentario de que hay como 3 estadios de la droga en una zona o en un país. Un primer nivel, cuando la droga no está instalada y busca nichos o lugares para insertarse, sabe que hay un poder estatuido, hay, digamos, la policía, controles, leyes, entonces sabe que se mueve en los márgenes con los riesgos que esto significa y buscan instalarse y permanecer. A partir de ahí, el segundo estadio es cuando la droga se vuelve socio del poder local y del poder estatuido. Es decir, a cambio de que puedan trabajar con cierta independencia, la droga le pasa a la policía, al político, a quien fuere, una parte del negocio, y entonces ellos no son objetos de persecución o lo que fuere. Y el tercer nivel, y el más complejo, es cuando la droga se hace dueño del lugar. Entonces, a partir de ahí digita quiénes son los políticos, es decir, financia la política, controla y directamente tiene dentro de la fuerza de seguridad gente que le da su propio apoyo y seguridad, y entonces toma el control absoluto de una zona o de un estado. Tu padre, antes del año 90, recuerdo muy bien en charlas que él tuvo en su momento con quien iba a ser el ministro de Defensa, en ese momento Humberto Romero, de que era fundamental el área de la superintendencia de fronteras, que era dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, quien coordinaba todo lo que ocurría en el lugar de acceso, por así decir, al país. Y ahí no solo trabajaba la gente de migración y demás, sino fundamentalmente todos aquellos que tuvieran que ver con la permeabilidad de la frontera contra el narcotráfico, contra la guerrilla, contra el tráfico de armas, el tráfico de personas, que también daría para hablar mucho, trato de lo que es prostitución, etcétera, y también el control precisamente del problema del indigenismo, porque él advertía que es un problema transnacional y que viene todo, como recién lo estaba comentando Patricio, digitado también desde afuera. Bueno, una de las primeras cosas que se hicieron fue destruir, ha desaparecido lo que era la superintendencia de área de frontera, porque a partir de ahí
entonces directamente toda la frontera, sean terrestres, marítimas, aéreas, son un colador. Esto que vos mencionabas, Martita, en esas provincias del norte fundamentalmente, en lugares muy pobres, que de pronto te aparecen pistas de aterrizaje y emprendimientos que uno no sabe a qué se debe, bueno, tienen que ver con esto. En una época, sí, mientras y nosotros te estábamos... cuento algo más. En general, esas comunidades son las más violentas. Es increíble. Pero hay violencia, más abuso, que en los otros lugares a los que vamos que no hay pistas de aterrizaje, que uno supone que no hay tráfico de drogas por esa zona, ¿no? Esto como un dato al margen, que nosotros lo notamos con sorpresa, el notar la violencia que hay. Bueno, Así que bueno. fíjate que lo que hablábamos, si se drogan, termina afectando el lóbulo frontal, que es donde están los afectos. Ahí pierden todo sentimiento en el momento en que se enfurecen, se enojan o tienen un problema. No hay nada que los frene. Eso es lo que pasa con los delincuentes comunes que uno no entiende. Por ejemplo, sería fundamental que cada vez que hay un crimen, de lo que sea, se haga una rinoscopía. Sería importante que le hagan una rinoscopía a los señores diputados y senadores para ver cuál es adicto o no. Porque en realidad el tema del partícipe necesario en todo esto es el consumidor. Ahora, si los consumidores son personajes importantes, es mucho más grave. Y lo que decías vos de los publicistas, eso también es una especie de lavado de cabeza, pero además, esos publicistas tarde o temprano van a promover la despenalización de las drogas y el libre consumo. En este momento la Argentina se puede llegar a transformar en uno de los principales productores de marihuana. Ahí tenemos al gobernador de Jujuy desarrollando cultivos, haciendo acuerdos con la Philip Morris. Lo mismo pasa en San Juan, lo mismo pasa en Corrientes. Es un tema, a ver, hemos visto, por ejemplo, en Jujuy, los grandes hornos Zapta, que fueron un orgullo del desarrollo de la industria militar, que servía para hacer las láminas de los tubos de cañón. Esa zona, ahora algunos dicen en el área de defensa que se va a volver a generar plata porque van a cultivar marihuana para uso medicinal. Patricio, Sí, y vos hoy estás viendo en Capital Federal cartelería que están promoviendo una Expo Cannabis, sí, por ejemplo. exactamente. Obviamente con la parte edulcorada, es decir, la aplicación medicinal y todas estas cuestiones secundarias, pero bueno, esto forma parte de esta suerte de lo que estamos hablando, de una narcocultura y de que las defensas sociales y demás hagan que esto es inofensivo, esto no, Bueno, así nos irá. vos fíjate que Hay drogas duras y yo era blandas. chiquita y papá siempre estábamos viendo televisión y me decía, mira, ahora va a pasar tal cosa y va a aparecer esto, ¿sí? Estamos hablando hace muchísimos años, eran grupos de rock y él me decía, ahora va a aparecer una cabra, vas a ver, en cualquier momento va a aparecer una cabra, y aparecía. Esto de la acción psicológica, que él llamaba acción psicológica siempre, que hoy por ahí desde la comunicación lo llamamos de otra manera, pero esto de que nos van poniendo esos modelos, como vos decís, la Expo Cannabis, y nos tenemos que acostumbrar a este modelo, hace que primero nos acostumbremos a eso y que cuando llegue el momento de legalizarlo, estemos ablandados como para legalizarlo.
como pasó acá trágicamente con el aborto, con muchas personas que no tenían en claro el valor de la vida humana, y le fueron metiendo el aborto, y se lo fueron metiendo, y la pobrecita, la nenita violada, y en realidad las que abortan son otras personas. Entonces, bueno, es como que te van preparando, y nos han ido, y si miramos para atrás, fue clarísimo que nos fueron metiendo por televisión, todas las cosas como para que las vayamos aceptando, ¿no? Y ahora es el momento de la droga y la eutanasia, porque la eutanasia ya está en todos los diarios, ya están, viste, dándole vueltas. Es clásico que en los países, después de aprobar la ley del aborto, viene la ley de la eutanasia, ¿no? Entonces, de a poquito nos van metiendo. Y esto que decís del cannabis está lleno de carteles en la calle. Lleno. Ahora, fíjate que lo que vos estás relatando, caso por caso, es decir, bueno, el aborto, la droga, bueno, es la cultura de la muerte. Claro. O sea, es la cultura de la muerte. Es el odio al ser humano. Sí. Y eso es demoníaco. O sea, Totalmente. el demonio es el que el demonio al que más odia es al hombre. Entonces, es que no podría haber cerebro humano que hubiera seguido un plan maligno tan perfecto. No hay cerebro humano que pueda mantener en el tiempo este orden de lo malo para llevarnos a un abismo. Y además, claramente. Hace muchos años, una vez escuché a un psiquiatra en un colegio donde iban mis hijas, decir de que la diferencia entre el drogadicto de hoy y el drogadicto de ayer era que el de ayer tenía vergüenza, escondía, pero el drogadicto de hoy trata de mostrarse como tal. Y eso lo transforma en un militante del mal, porque contagia a otro, quiere convencer a otro. Claro. Y eso uno ve que sucede dentro de la cultura de la muerte, en cada renglón pasa esto. Hay una militancia del mal, y es lo que nosotros estamos soportando. Pero hay también una reacción. O sea, hemos visto una reacción con el tema del aborto que no fue suficiente, pero van a haber otro tipo de reacciones. Nosotros nosotros como otros lo hacen también, concientizar permanentemente. Hay un tema interesante con los políticos. Ustedes saben, por ejemplo, Néstor Kirchner, el único indulto que dio fue un narcotraficante que se llamaba Santillán. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Santillán? Santillán. Apenas asumió. Esas son realidades. Y hablabas del tema de fronteras vos, Pedro, y antes que pudieses entrar de vuelta hablábamos con Martita el tema de Ibrahim al-Ibrahim. ¿Cómo se podían proteger las fronteras si teníamos a un coronel del ejército sirio que quería entrar heroína acá? Fue el famoso caso del narco gay. Sí. Entonces, así que bueno, esperen un minuto que los interrumpo porque bueno, tenemos saludos de Alejandro Pandolfo, de Ernesto Capochetti, de Ale Flores, y tenemos algunos comentarios también. Gabriel Peralta dice, tuvimos hasta presidentes adictos, sí. Y la Expo Cannabis es en la rural, en el corazón de la oligarquía, dice Gabriel. Y Núñez Josería dice, sí, también quieren implantar la pedofilia después. Y sí, lentamente nos van llevando al camino del abismo, y lo grave es que todas estas cosas ponen en juego la salvación de nuestras almas, para nosotros y para quienes nos están escuchando, que seguramente tienen una filosofía religiosa de la vida, como nosotros, están
ponen estas cosas en juego la salvación de nuestras almas, ¿no? Por Por eso supuesto. el plan... Sí, Decís. Sí, no, el tema, perdón, una de las cosas, todo esto que vos nombrás, todo esto, hasta el más pacífico fumador de marihuana, adicto a la marihuana, todo eso es violencia contra el ser humano. Ahora yo digo, por el otro lado, a los que, a los que pensamos que está en grave peligro la existencia de la nación, la existencia de la familia, y la verdad, nos predican la no violencia. Y, y hay que pensarlo, o sea, el gandhismo, desarmarnos frente a esta realidad. Es muy importante porque tenemos que pensar cómo vamos. Todos los días hay crímenes, hoy mataron a un remisero, ayer mataron a otro, todos los días, bueno, ¿cómo reaccionamos? Esto hay que sí, empezar a pensar. sí, Patricio, bueno, hay una cosa, obviamente, están hablando ustedes del plano superior, el plano trascendente, el plano espiritual. Había un comentario que no quería dejar pasar, porque hoy en estos tiempos de tanta, digamos, política, política agonal o política doméstica, se habla, ¿no es cierto?, bueno, de que ahora el populismo sin dinero no, no va a triunfar y demás, como diciendo que toda la realidad pasa por la capacidad o no de financiar la política. Y yo lo que quiero decir es algo también que charlábamos mucho en nuestro tiempo con tu padre, que hoy disponga nuestro país y demás no les permitan a un gobierno sin lugar a dudas van a buscar financiarse precisamente de dinero espurio. Y no hay fuente más inagotable que le pueda dar y proveer de estos recursos que sea precisamente lo que estamos hablando, el narcotráfico o toda estas fuentes de recaudación absolutamente marcadas por la corrupción. Y la otra forma de financiarse, lamentablemente, es directamente dilapidar lo que son las reservas genuinas que tenemos. Por eso hoy hay muchos que hablan de que lo que tiene nuestra patria en el subsuelo, como puede ser el litio y otros minerales estratégicos, bueno, directamente que sea una fuente también de recursos o de financiamientos y que por supuesto para mentes absolutamente que no trasciendan, que no tengan una visión estratégica ni que piensen en generaciones hacia adelante, va a significar directamente empobrecer más, no solo a este tiempo presente de esta generación, sino empobrecer a nuestros hijos, nuestros nietos, a generaciones futuras. Sí, tal Fíjate cual, que, tal cual. que el caso de Bolivia, por lo general los economistas, los liberales más ortodoxos, hablan bien del esquema de economía de Bolivia. La estabilidad. Sin embargo,
Bolivia es tiene como principal cliente al cartel de Sinaloa. Y esa es la razón porque cuando Evo Morales lo primero que hizo fue irse a México. Y el cartel de Sinaloa está protegido por si no te digo por el gobierno mexicano, lo cierto es que hay una relación ahí entre el presidente y, y el cartel y la gente del Chapo Guzmán. Una de las cosas que es interesante cuando te dicen, mirá, en México largaron las Fuerzas Armadas a la calle y no lo lograron. No, lo que pasa es que en México se negociaba con un cartel en contra de otro y después con el otro en contra de otro. Por lo tanto, siempre los carteles tenían fuerza. Estas son realidades y es una cosa que hace a veces la DEA también. Son todas cosas que uno tiene que ir viendo, porque acá esa batalla se va a dar, recién empieza, y quizás se dé ahora atrás de los mapuches, que están actuando con tanta violencia. Acá Germán de Paula dice, quieren un pueblo mareado para dominar más fácil. Y sí. Y bueno, tenemos saludos del Movimiento Veganista Argentina, de Vicky Bestani desde Tucumán. Así que sí, lamentablemente estamos muy, muy desgastados y con esto de yo estoy espantada, les digo, cuando veo no debiera porque lo he escuchado de ustedes tantos años que esto iba a pasar, pero igual cuando las cosas pasan siempre digo lo mismo, ¿no? Y cuando las cosas pasan y realmente uno lo ve incendiando hoy el club más tradicional del Bolsón, con total impunidad, ven que, o sea que, y nuestro Estado defendiéndolos, pidiendo por el señor una cosa que me da vergüenza como argentina lo que estoy viendo, pero hubo muchas reacciones. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando estas cosas pasan y queda en evidencia. No nos olvidemos que también el ERP quiso quedarse con Tucumán y bueno, era otra Argentina en ese momento. Pero también se quisieron quedar a hacer un Estado independiente en Tucumán, ¿no es así? Sí, es así. Ahora, sí. A la Argentina la han debilitado para llegar a este punto. Que tuvieron una derrota militar, pero creo que aprendieron la lección y en estos momentos están aplicando otros métodos. Ojalá también nosotros lo que estamos viviendo y lo que nos ha tocado vivir en el pasado, hayamos también sacado las lecciones para poder enfrentar esto. No es para nada sencillo el tiempo que nos toca, y mucho menos con las instituciones de la nación tan debilitadas como hoy se encuentran, y no hablo solamente de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y demás, sino que el desprestigio que hoy tienen la justicia, mismo también hasta la iglesia y demás, que eran cosas que antes tenían un aura de respetabilidad y eran escuchadas, hoy lamentablemente también son víctimas de toda esta campaña que a lo largo del tiempo se ha hecho. Hoy es mucho más difícil, por más de que existan estas reacciones, como vos decís, y que uno las advierta, encontrar precisamente eco en, como antes había precisamente en instituciones o en otros ámbitos en donde uno podía decir yo tengo puntos de apoyo para sostenerme. Hoy eso no se lo ve. Ahora vos fíjate que dentro de todo lo que hablamos, que es terrible,
también es verdad que hay por todos lados organizaciones como Cuerpo y Alma, chicos que trabajan en las villas, gente que saca de la droga, hacen organizaciones. O sea, hay infinidad de gente que tiene una dedicación casi completa a esto, que sacrifican familia, bienes y se dedican. O sea, hay una reacción. Y lo que no hay es una reacción coordinada y una visión política de esto. Pero la verdad es que hay muchas almas buenas que están las 24 horas trabajando por el prójimo. Eso Sí, es cualquiera cierto. lo Y ve. ahí, eso es buenísimo lo que decís, ¿no? Porque yo creo que ahí, de ahí va a surgir seguramente quien saque adelante esta patria de todos estos jóvenes que nosotros queremos que se movilicen para defender a esta patria maravillosa que tenemos. Seguramente en todos esos chicos, porque yo veo muchísimos, como vos decís, que están abocados a ayudar a la gente de la calle, llevarle comida, están ayudando nosotros, bueno, porque trabajamos en el norte, porque Claro. consideramos que la gente que no tiene acceso a la salud, pero realmente es muchísima la gente que se organiza. El hijo de una de mis amigas hasta tienen una organización que le festejan los cumpleaños a los chicos de la villa, porque es algo que los chicos jamás han tenido un cumpleaños, por ejemplo. Entonces hay algo bueno en esos corazones de estos chicos jóvenes que, como vos decís, seguramente ahí está la reacción. Se debieran organizarse Claro, la en algo. esperanza es distinta al tipo de reacción que nosotros hemos visto siempre, pero también hemos visto que las reacciones que hemos vivido nosotros, entre comillas, han fracasado a los ojos de los hombres. Pero esto es un trabajo silencioso y que crece porque uno se junta con alguien y dice, no, estoy trabajando en esto. Es tema muy interesante para ver lo que está pasando. Sí. Y nos tiene que llenar de esperanza. Sí. Así es. Acá hay una pregunta de Mariano Dori. Dice, ¿qué opinan del caso de Holanda que reguló los estupefacientes para bajar los índices de violencia? No, vos sabés que no te escuché bien. ¿Qué opinan del caso de Holanda? Mira, puedo hacer un comentario que creo que hace a la pregunta de Mariano y que de paso le mando un gran saludo. Me tocó hacer un viaje a Europa hace muchos años, antes de caer preso, así que fue en el año justamente 89. Y en ese viaje, una escala fue en Suiza, concretamente en Ginebra, y tuve una charla muy interesante con el representante del Cantón de Ginebra en el Consejo Federal, que es el órgano que dirige, digamos, a ese país. Bueno, en ese momento Argentina estaba en una convulsión, en la época de Alfonsín, con este hombre había vivido acá en Argentina, conocía mucho, estaba muy interesado. Y llegó un momento que yo no quise seguir hablando más de Argentina, le digo, por una cuestión hasta de pudor, si se quiere. Y entonces él me dijo varias cosas interesantes. La primera que me decía es que toda la descripción de las cosas que ocurrían en Argentina y acá tan controvertidas de luchas, de enfrentamientos que parecían contradictorias, aunque fueran aunque pintaran un panorama lamentable, por así decir, él lo tomaba como que era algo propio de un organismo vivo, de algo que tenía esas pulsiones y esas contradicciones, dice.
y yo prefiero eso y no ver esto que usted ve tan prolijo acá en mi país y en general en varios lugares de Europa, pero que se parece más a la paz de los sepulcros. La segunda cosa que me decía era, mirando la cúpula de la mezquita que está en Ginebra, que no es dorada, es de oro directamente, me dice, mire, dice, año 89, algo muy lamentable ha estado pasando con no solo con mi país, sino con todo lo que es Europa tal como la hemos conocido, que ha nacido de, de, de la cruz del cristianismo, dice, porque vemos que muchos jóvenes empiezan a mirar a un Dios que le promete un paraíso con la inmolación y están reclutando muchos occidentales, para así decir, dentro de lo que es el islamismo y vamos a tener un problema futuro. La tercera cosa que me decía era que Europa, que había sido exportadora no solo con su descubrimiento, con su cultura, con su fe, ya con la creación del mercado común, que él formaba parte de la Comisión de Suiza en ese momento para hacerlo, lo que no se dan cuenta es que cuando uno arma un mercado común es como querer armar una barrera para que no nos invada, y ahí ya hemos perdido nuestra visión de querer salir fuera de nuestras fronteras hacia el resto del mundo. Y lo último, y que se vincula con lo de Mariano, es que decía, me preguntaba, ¿sabe cuál es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de jóvenes que mueren por adicción? Y bueno, obviamente no podía darle una respuesta porque en ese momento no era un problema que tenía Argentina. Entonces él me dice, mire, dice, todo el mundo cree que puede ser Nueva York u otras ciudades, pero la ciudad que tiene la tasa de mayor mortalidad es Zúrich, y nosotros como gobierno lo único que estamos haciendo es darle los mejores lugares para que esta gente pueda vivir su muerte en vida sin que perturbe al resto de la comunidad. Entonces ellos me explicaban que el mejor centro en donde les proveían la droga administrada y demás para que ellos tuvieran su consumo diario, lo tenían en Zúrich. Bueno, esto que pasa en Holanda es un reflejo de este tipo de política, es decir, ellos saben que hay una parte importante, a lo mejor de su juventud, que ya está perdida, por así decir, y entonces buscan este tipo de solución del Estado como sucedáneo para que en definitiva vayan a tener, ellos dirán, a lo sumo, una muerte digna, o una muerte en condiciones, entre comillas, más humanas, pero es directamente proveerle precisamente el veneno que terminará con su vida. Qué locura. Juan Pablo II decía que la droga era un problema existencial de un vacío que se le producía al hombre y a los jóvenes por una falta de respuesta a una acción vigorosa. Entonces, como no había una propuesta vigorosa, se perdían. Y eso puede pasar en muchos países que están acomodados, o sea, que no tienen grandes problemas. Y él decía eso, que había que darle a la juventud una respuesta vigorosa, que tuviesen, por eso empezaron con los encuentros de la juventud, que se movilizaban tanta gente. Nosotros ahora estamos
en una situación difícil, pero yo les puedo contar que siendo yo muy chico le escuché decir al Papa Pío XII, con toda mi familia estábamos, y dijo que el ser o no ser de la civilización latino-cristiana se iba a dar en América Latina y especialmente en la Argentina, y que de aquí iban a salir los misioneros que iban a convertir a Europa. Lo que estaba contando Pedro me hizo recordar eso. Y siempre en los peores momentos me acuerdo de eso, de lo que dijo Pío XII. Y cuando ha pasado el tiempo y uno ve que hay órdenes religiosas como el Verbo Encarnado, Militis Christi, infinidad de órdenes que aparecen acá y que mandan misioneros alrededor del mundo, digo, algo hay. Claro. Nunca me olvido de eso. Sí. Así que bueno, la verdad que ha sido una charla lindísima, ya estamos en 1 hora y cuarto. Este tema da para un montón más, pero bueno, tenemos que respetar a quienes nos escuchan. Ya se querrán ir a comer. Así que yo, bueno, les agradezco muchísimo a los dos, a toda la gente que hoy nos escuchó y nos hizo preguntas. A Gerardo decirle que bueno, ya cuando se libere de sus temas lo vamos a tener con nosotros y lo esperamos ansiosos, así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, un beso y hasta la próxima charla cruzada, si Dios quiere, en 15 días. ¿Sí? Bueno, muy bien. Beso grande, Martita. Chao, chao. Gracias por la invitación. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Abrazo, Pedro.